Can Yaman y Demet Özdemir. Por fin se destapó el salseo que todos estábamos esperando sobre su supuesto romance secreto. Esto sí que es un bombazo. Imagínense la escena, la prensa turca siempre pegada a ellos, y de repente ¡zas! Una foto o un rumor que se convierte en noticia, y ahora, según parece, la razón oculta de por qué no confirmaban nada. O sea, ¿qué se traían entre manos estos dos tórtolos? Lo que yo he podido pillar, y creedme, he estado husmeando por todos lados, es que esto no era un simple amigobio o una fachada. Nada de eso. Al parecer, la cosa iba en serio, muy en serio, pero había un pedazo de problema. Y ese problema, amigos, tenía nombre y apellidos, carreras profesionales. Piénsenlo, tanto Can como Demet estaban en un momento álgido de sus carreras. Can con el tirón internacional de Erkencikus y Demet igual, súper pegada en Turquía y con proyectos que prometían. ¿Y qué pasa cuando dos estrellas así se juntan públicamente? Que todo el mundo habla de la pareja, y muchas veces se olvidan de la estrella. Según me cuentan mis fuentes, ellos sabían que si oficializaban su relación en ese momento, los focos se centrarían 100% en ellos como pareja. Los medios, los fans, todo. Y eso podía jugar muy en contra de sus ambiciones individuales. Can quería seguir conquistando Hollywood, y Demet tenía otros planes súper importantes en mente. Para ser honestos, tiene sentido. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de actores que se han desdibujado en la sombra del otro? O peor, que la relación se convierte en un circo mediático y acaba por destrozarlo todo. Ellos, parece, eran más listos. Decidieron priorizar sus carreras y mantener su relación en un segundo plano, como un secreto a voces. Muchos decían que si no se mostraban juntos era porque no se querían o que era una estrategia de marketing. Pero yo sospecho que era justo lo contrario. Sospecho que se querían tanto que no querían arruinar lo que habían construido profesionalmente por un impulso público. Es un movimiento súper maduro, ¿no creen? Imagínense la presión. Estar todo el día con la prensa pisándote los talones, intentando capturar una imagen, una caricia, una mirada. Y tener que fingir, o al menos ser muy discretos para proteger lo que tenían. Uf. Eso desgasta. Y ahora, con la noticia de que finalmente se ha desvelado la razón oculta, lo que yo me pregunto es, ¿significa esto que ahora sí están dispuestos a gritar su amor a los cuatro vientos? ¿O es solo que ya pasaron esa etapa de carreras por encima de todo, y ahora pueden permitirse ser una pareja más pública? La verdad es que ver cómo manejaron esto, si mi sospecha es correcta, me da una visión diferente de ellos. No son solo caras bonitas en la tele, tienen cabeza y saben lo que quieren. Y si además se querían de verdad, pues mejor que mejor. Pero, ¿qué les digo yo a ustedes? La historia da para mucho. Y ahora que sabemos la supuesta clave, la intriga es todavía mayor. ¿Creéis que su relación, protegida así, fue lo que hizo que durara más o que justo por eso al final no cuajó como esperábamos? Contadme, estoy deseando leer vuestras opiniones.